día de hoy, continuando con nuestras actividades en el año 2012, tenemos el honor y el placer de tener la presencia del doctor Edson Garridos Yanco, comisionado de la Comitiva en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Ella ha tenido la gentileza y el ofrecimiento de venir por invitación del centro a exponer sobre el tema del debido proceso en sede administrativa. Y en verdad es el concepto de participación de estudios parlamentarios ya prácticamente en la recta final de su actividad del año 2012 viene haciendo una evaluación sobre los trabajos que viene, sobre las actividades de carácter académico que viene desarrollando en el presente año. Y lo que queremos poder tomar como adelanto es que incluso estamos trabajando en diversas instituciones públicas y universidades, convenios de colaboración interinstitucional, entre ellos evidentemente la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de poder nutrir de información, no solamente con actividades como la presente, sino información que pueda servirnos y podemos colgar en la página web o a través de la revista Cuadernos Parlamentarios, que es la revista del centro, que es virtual para este año, pero que a partir de enero de 2013 va a ser también impresa, y que les invito también a leerla, conocerla y también, ¿por qué no presentar sus artículos para poder publicarlas en la revista. Dicho esto, no me queda sino una vez más agradecer al doctor Edson Garridos Yanco y darle el uso de la palabra a efecto de que pueda iniciar su exposición. Sí, pues buenos días con todos y con todas. Siempre desde la Defensoría del Pueblo es un placer poder colaborar con instituciones tan prestigiosas que se preocupan mucho por la capacitación de su personal, y en este caso el Congreso de la República. Agradecer al doctor José Abanto, director del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, que en efecto estamos a pocos días de suscribir un convenio con la Defensoría del Pueblo para formalizar esta colaboración académica, esta necesidad de mayor capacitación y capacitación permanente en todo el personal de la administración pública en general, ¿no? Yo simplemente para explicarles, van a ser 3 días. La verdad que un tema de este tipo, yo lo trabajo en la universidad en un ciclo entero, más o menos entre 4 a 5 meses. Señor. He tratado de ser lo más sintético posible, tratar de ubicar los puntos medulares para que ustedes puedan comprender lo que implica el debido proceso y qué implica además el debido proceso en sede administrativa, ¿no? Entonces, en estos 3 días, el primer día, el día de hoy, voy a hacer una especie de recuerdos, recopilación sobre aspectos muy principales, generales, sobre lo que es el debido proceso, cuál es la importancia del debido proceso y el debido proceso administrativo, el debido proceso en sede administrativa, y también su importancia de cara a un Estado constitucional como el que estamos buscando, como en el que estamos viviendo. En el segundo día, que es el día viernes, vamos a abordar las garantías procesales del debido proceso en sede administrativa. Hay una serie de casos que yo voy a tratar de escoger, que ya un poco he estado escogiendo el fin de semana, para poder ubicarlos en una buena comprensión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero también de la Corte Interamericana, que ha abordado estos aspectos. Y en el segundo y en el último día, en el tercer día, vamos a abordar lo que son las garantías materiales del debido proceso en sede administrativa, ¿no? Entonces, de esta forma, en estos 3 días, queremos cubrir un poco lo que ya les dije. Yo lo abordo en un ciclo entero en la universidad, pero espero que puedan, digamos, captar lo medular, que puedan comprender, y a la mayor disposición para cualquier duda. Voy a dejar correo electrónico también para cualquier consulta que ustedes puedan efectuar o cualquier precisión que ustedes quisieran, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Yo el día de hoy, como les dije, voy a abordar aspectos generales sobre qué es el debido proceso en sede administrativa. Entonces, he partido
por indicarme 4 preguntas, ¿no? Yo me voy satisfecho si es que ambos, digamos todos nosotros, podemos respondernos las 4 preguntas que a continuación les señalo, ¿no? En principio, ¿qué es el debido proceso? Todo el mundo, todos los operadores jurídicos, jueces, funcionarios públicos, especialistas en derecho, estudiantes de derecho, en general hablamos sobre el debido proceso. Pero, ¿qué realmente es el debido proceso? En segundo lugar, ¿cuál es la importancia del reconocimiento del debido proceso de un Estado constitucional? No cualquier Estado, no un Estado liberal, no un Estado social, sino un Estado constitucional, como lo vamos a explicar más adelante. En tercer lugar, ¿qué implica, qué es el debido proceso en sede administrativa? ¿Es otro derecho distinto al debido proceso? ¿Es una ampliación del debido proceso en general? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Y en cuarto lugar, también la misma lógica, ¿por qué es importante reconocer, regular el debido proceso en sede administrativa? Tiene una particularidad muy importante que lo distingue del debido proceso general de cara a la relación que se está cubriendo, que es administrado, ciudadano con Estado, ciudadano administrado con administración pública. Y finalmente, lo que siempre se hace en una charla, en un taller, en un curso, es mencionar algunas conclusiones sobre lo que se viene trabajando. Por acá. Entonces, en primer lugar, y la primera pregunta es, ¿qué es el debido proceso? Ustedes se les ha alcanzado la copia del PPT que vamos a proyectar. Lo importante es, primero, enunciar que el debido proceso ha sido reconocido como un derecho fundamental, ¿no? Antes de la Constitución de 1993 no había un reconocimiento expreso del debido proceso como derecho fundamental y como tal, o sea, en el nombre que se le está indicando, que es debido proceso. Lo que había en la Constitución del 79 era básicamente una indicación de una serie de garantías que componían o contenían el debido proceso, pero no había una mención expresa a lo que es el debido proceso. Recién con la Constitución de 1993, específicamente en el artículo 139.3, se menciona el término debido proceso. Esto es importante porque además el Tribunal Constitucional ha precisado que, si bien es cierto, literalmente la Constitución habla de una garantía y un derecho de la función jurisdiccional, estamos frente a un derecho fundamental. Reiteradamente, aquí solamente les he mencionado un ejemplo de una sentencia, pero reiteradamente el Tribunal Constitucional ha mencionado que el debido proceso no es solo una garantía jurisdiccional, sino es un derecho fundamental. Y luego vamos a ver qué contenido tiene. Entonces, Constitución Política del 93 marca el inicio de lo que es el reconocimiento expreso del debido proceso. El Tribunal Constitucional ha hecho una precisión de que no solo es una garantía jurisdiccional, sino es un derecho fundamental. Y luego ya hay un reconocimiento, digamos, con mayor precisión en el Código Procesal Constitucional. Específicamente en el artículo 25.17 se menciona que, digamos, entre otros derechos por los cuales procede el habeas corpus, es un derecho constitucional conexo a la libertad personal como es el debido proceso, ¿no? Entonces, yo quiero que en esta lámina quede grabada la idea precisa de que el derecho fundamental está reconocido en nuestra Constitución Política, ha sido precisada como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional y ya se encuentra reconocido expresamente como derecho constitucional en el Código Procesal Constitucional. ¿Qué sigue? Pero ¿qué características presenta este derecho fundamental, ¿no? El debido proceso como derecho fundamental, y aquí un poco un paréntesis, derecho fundamental implica una, visto desde la teoría objetiva de los derechos fundamentales, presenta una doble dimensión, ¿no? En primer lugar, se convierte en una facultad que tiene una persona para ejercitar determinadas acciones. Es una facultad que tiene toda persona como sujeto. Pero en segundo lugar, se convierte en un principio orientador, es decir, en un valor, en un principio que tiene que seguir todo el ordenamiento jurídico, todos los operadores, todos los funcionarios y en general todas las personas. Esto es lo que categoriza un derecho fundamental, esta doble dimensión, como una facultad que tiene un ciudadano, pero también como un principio orientador, como una guía de actuación de los poderes del Estado y de la ciudadanía en general.
El Tribunal Constitucional ha precisado en relación al debido proceso 3 características que es importante conocer. En primer lugar, ha dicho que es un derecho de efectividad inmediata. No se necesita una ley que desarrolle lo que la Constitución expresamente señala para poder buscar su efectividad inmediata. El debido proceso como derecho está reconocido en la Constitución, precisado por el Tribunal, y tiene un efecto inmediato. Es decir, cualquier persona que considere que se le ha vulnerado el debido proceso puede accionar ante los órganos jurisdiccionales. Eso implica o eso determina su efectividad inmediata. Solo bastó con que se dé a la Constitución y se reconozca en la Constitución este derecho para que inmediatamente pueda ser de efectividad, pueda ser cautelada, garantizada en los órganos jurisdiccionales. Una segunda característica es que es un derecho de configuración legal. Y ustedes dirán, pero esto no entra en contradicción con lo anterior. No necesariamente, y no debería entrar en contradicción en todo caso, porque si bien es cierto el derecho tiene una efectividad inmediata, la ley, las normas pueden hacer un desarrollo, una explicación, una profundización del contenido del debido proceso. De ahí que, por ejemplo, en la Ley de Procedimiento Administrativo General se regula el debido procedimiento, que es, salvo algunos doctrinarios que consideran lo contrario, es el debido proceso en sede administrativa. Entonces, esta segunda característica lo que hace es básicamente determinar que el debido proceso pueda ser, digamos, desarrollado, pueda ser complementado, pueda tener una mayor precisión a nivel de las normas, a nivel de las leyes. Pero eso no quita que el debido proceso tenga una efectividad inmediata si es que está reconocido en la Constitución Política, como lo está en nuestra Constitución. Y algo que también el Tribunal ha determinado como característica principal es que es un derecho de contenido complejo. Evidentemente, el debido proceso ha acompañado la evolución de la humanidad, está presente y, digamos, no alcanzaría el tiempo para poder explicarles un poco el origen del debido proceso, que es un origen anglosajón, que data un poco más allá de la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, y que se ha venido evolucionando en las constituciones norteamericanas, en las enmiendas de la Constitución norteamericana, y que luego ha sido trasladado a Europa, principalmente Alemania, España, Italia también, que ha recogido el modelo, y luego ha venido a Sudamérica, ¿no? Pero en este devenir histórico del debido proceso, el debido proceso ha adquirido cada vez más contenido, cada vez más precisión, pero no ha agotado su contenido. De ahí que actualmente se habla y se reafirma que es un derecho de contenido complejo. No se puede precisar con exactitud cuáles son sus límites, hay ciertos criterios que nos tienen que guiar, pero evidentemente hay la necesidad de acercarnos a ese contenido con mayor precisión cada vez al momento de accionar, cuando vamos a los órganos jurisdiccionales y cuando queremos entender lo que es el debido proceso. Entonces, en esta segunda lámina, importante, efectividad inmediata, no se necesita una ley que desarrolle. La ley lo que hace es complementar el contenido que la jurisprudencia ha dado, que la Constitución ha reconocido como derecho, y evidentemente el Tribunal está reconociendo que tiene un contenido complejo, ¿no? Ya les mencioné al inicio de explicarles cómo se había estructurado el curso, de que hay 2 grandes dimensiones, como lo vamos a ver a continuación. El debido proceso, y esto lo ha reafirmado tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana, como vamos a ver más adelante, se ha expandido a diversos ámbitos, ¿no? Inicialmente surgió, como lo dice la propia Constitución, como una garantía judicial, una garantía jurisdiccional, ¿no? Evidentemente en un proceso judicial había la necesidad de salvaguardar el debido proceso, ¿ya? Pero lo que ha hecho, digamos, la jurisprudencia, la evolución de la humanidad misma, como lo dicen muchos tratadistas, es que el debido proceso ha tenido que expandir sus horizontes, por decirlo de alguna manera, y ha ingresado a ámbitos que están más allá de lo judicial, ¿no? Ámbitos parlamentarios, el ámbito castrense, el ámbito administrativo, y en fin, inclusive ha ingresado también a las relaciones entre privados. Esto ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como la expansión que tiene el debido proceso como derecho en diversos ámbitos de la vida del ser humano, ¿no? Importante que ya no solamente el debido proceso debe, digamos, regular o generar una situación de regulación en los procesos judiciales. Se ha extendido a otros ámbitos, como se menciona en esta lámina. Asimismo,
ha dicho que el debido proceso presenta dos dimensiones, ¿no? Que es un poco la estructura del curso. Tiene una dimensión formal, procedimental, es decir, una serie de pasos, de reglas, que cuando uno, digamos, lleva a cabo un proceso, un procedimiento, tiene que respetar, ¿no? Ahí se menciona, por ejemplo, el tema del juez natural, el procedimiento preestablecido por ley, el derecho de defensa, la motivación, la cosa juzgada, en fin, una serie de garantías procedimentales, formales, que se tienen que respetar cuando se lleva a cabo un proceso, un procedimiento, en esos ámbitos que le he mencionado, no solo lo judicial. Pero también tiene una dimensión sustantiva o material, ¿no? Que tiene que ver con la finalidad de lo que busca el proceso, ¿no? El proceso lo que busca finalmente es una decisión justa, es una decisión que esté acorde con los cánones de razonabilidad, con los cánones de proporcionalidad. De ahí que en esta segunda dimensión, que es la dimensión sustantiva, material, los principios que se tienen que conservar, que se tienen que cuidar, que guían el debido proceso, son básicamente razonabilidad, proporcionalidad, sumado a temas de igualdad, no discriminación, y en fin, a la búsqueda de una decisión justa, ¿no? Esos son, digamos, los ámbitos y las dimensiones que el Tribunal Constitucional ha reconocido, pero que ya la doctrina ha venido trabajando hace varios años, y que, como veremos a continuación, la Corte Interamericana también lo ha reconocido. Les mencionaba al inicio que ¿qué es el debido proceso? Es un derecho fundamental bajo esta óptica de doble dimensión, que, como les digo, una dimensión procedimental y una dimensión sustantiva, pero también no deja, y que está reconocido en nuestra Constitución, que hay una vasta jurisprudencia y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional afinando su contenido y sus límites, pero también no podemos dejar de observar que el debido proceso, y esto es, digamos, en principio, en nuestro ordenamiento jurídico se reguló como un derecho humano, ¿no? Cuando yo les mencionaba que la Constitución del 79 no regulaba expresamente el debido proceso, es porque expresamente no lo regulaba. Estaban los contenidos, algunas garantías de contenido contempladas en la Constitución del 79, pero había una disposición final transitoria que, digamos, incorporaba los tratados de derechos humanos al ordenamiento jurídico peruano y le daban la categoría, el rango de constitucional. Y esta serie de tratados e instrumentos ya se habían, digamos, incorporado inclusive unos años antes a nuestro ordenamiento jurídico, y en estos ordenamientos o estos tratados internacionales ya se regulaba expresamente el debido proceso, por lo menos el contenido un poco mucho más afinado. Entonces, tratados internacionales que regulan y que deben ser además observados para determinar el contenido del debido proceso, tenemos, por ejemplo, entre otros, que son los más conocidos, un poco más cercanos a nosotros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que data de 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que data también del 48, están en esos artículos expresamente señalados, por lo menos el contenido de lo que implica el debido proceso, o parte del contenido del debido proceso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con mayor precisión, en el artículo 14, que data del 66, que, bueno, ha sido ratificado en el Perú unos años más adelante, pero ya desde la Constitución del 79 está incorporada en nuestro ordenamiento constitucional, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 8 hace una descripción de ciertas garantías judiciales, pero que, como vamos a ver, la Corte ha ampliado también en esta necesidad de ampliar a otros ámbitos más allá de lo judicial. ¿Qué sigue? Aquí solamente quería un poco traerles a colación el artículo 8, que es básicamente sobre el cual se mueve la Corte Interamericana, la Comisión y la Corte Interamericana, que han hecho control del debido proceso en diversos ámbitos, como vamos a ver a continuación. Y es importante no perder de vista lo que regula este artículo 8, que es muy parecido al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿no? Que el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial. La Corte ha venido desarrollando el contenido de estos derechos, estas garantías. La presunción de inocencia, es decir, cualquier persona que está sometida a un proceso tiene que presumirse su inocencia. El hecho, digamos, el derecho que tiene toda persona a ser asistido por un traductor o intérprete si es que no entiende o no puede entender el lenguaje sobre el cual se está trabajando en el juicio o en el proceso. La comunicación previa y detallada de la acusación que está siendo recibida,
el derecho a defensa con todo lo que implica el derecho a defensa como contenido, y la posibilidad que uno tiene de elegir un abogado defensor, ¿no? Es decir, casos puntuales a nivel de Corte Interamericana donde se han desarrollado ese tipo de derechos, hay un sinfín. El Perú en algún momento fue el país líder de casos contenciosos en la Corte Interamericana. Actualmente Venezuela ya nos está desplazando un poco, pero en fin, a nivel de Corte Interamericana hay vasta jurisprudencia también que ha desarrollado y ha precisado el contenido. También hay otros derechos que comprenden las garantías judiciales, por ejemplo, como el hecho que el Estado tenga que proporcionar un abogado defensor, el derecho a defensa que ya les mencionaba, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? Estos derechos y estas garantías lo vamos a ver con mayor precisión en sede administrativa en las próximas clases, pero es importante que lo vayan, digamos, familiarizando, que se vayan familiarizando con ello. El derecho a recurrir un fallo, ¿no?, ante un juez o tribunal superior, y evidentemente la imposibilidad de poder ser sancionado o juzgado 2 veces por un mismo delito, y la garantía que todo proceso tiene que ser público, ¿no? Aquí un recuento muy breve. Es importante no olvidar lo que regula el artículo 8 de la Convención Americana, que, como les digo, es fundamentalmente el Tratado Internacional de Derechos Humanos que cautela la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, y que tenemos siempre que tener a la mano, siempre revisar, siempre interpretar nuestras normas internas a la luz de estos tratados internacionales. ¿Qué sigue? Y aquí algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana que también es importante tener, digamos, siempre presente, porque es, digamos, el órgano protector del tratado, que es la Convención Americana, y es un órgano protector de derechos humanos. El Perú está vinculado, como muchos otros países, y tiene el compromiso de acatar las decisiones de estos órganos protectores de derechos humanos, además del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, ¿no? Ya digamos, desde 1999, la Corte precisaba que el debido proceso legal, estas garantías del artículo 8 de la Convención Americana que hemos visto anteriormente, fundamentalmente lo que buscan es permitir que la persona que está siendo investigada, que está siendo, digamos, imputada de algún delito, pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en condiciones de igualdad procesal, ¿no? Es decir, una persona que es sometida a un proceso judicial o un proceso administrativo o en cualquier sede, en cualquier ámbito que hemos mencionado anteriormente, tiene que, si se va a respetar el debido proceso, se tiene que respetar que él pueda hacer valer sus derechos y que pueda hacer valer los intereses que se están jugando en ese proceso, en ese procedimiento, ¿no? Ha reafirmado la Corte Interamericana cuál es la finalidad de un proceso, que es básicamente buscar una solución justa, ¿no?, a una controversia. No es cualquier solución, sino es una solución justa, una decisión justa basada en criterios de racionalidad, basada en este respeto a la parte procedimental y basada en el respeto a esta parte sustantiva que son las finalidades: justicia, respetando proporcionalidad, respetando razonabilidad. Y algo que también es importante no olvidar, y es que la Corte ha dejado las puertas abiertas con relación al contenido del debido proceso legal. No ha querido cerrar las puertas del debido proceso legal. Ha dicho que, y esto es compatible con esta idea de que el debido proceso ha acompañado la evolución del ser humano, que siempre se generan contenidos nuevos, garantías nuevas, y siempre está abierta la posibilidad a que vía la jurisprudencia se puedan generar nuevos derechos procesales o se puedan precisar ciertos derechos procesales, el contenido de ciertos derechos procesales. Y esto ha sido recogido, y un claro ejemplo es, por ejemplo, la Carta Europea de Derechos Humanos, todo lo que implica el sistema europeo de derechos humanos, donde se habla de una justicia y un debido proceso dentro de los cánones de equidad, de igualdad de armas, donde se ha reforzado el derecho de defensa con mayores garantías. En fin, es todo una lógica distinta a nivel del Tribunal Europeo que busca garantizar un mejor y un mayor y un, sobre todo, debido proceso y una decisión justa al momento de resolver una controversia en cualquier ámbito que les he mencionado. Algo que ya les mencioné,
que también ha hecho el Tribunal Constitucional y que les decía y les adelantaba que la Corte Interamericana ha replicado o también lo tiene muy presente, es que el debido proceso como derecho humano presenta una expansión horizontal y una expansión vertical, ¿no? Horizontal tiene que ver con estos ámbitos a los que ingresa el debido proceso, ¿no? A estos ámbitos que van más allá de lo judicial, que ya les mencionaba, como por ejemplo lo castrense, un procedimiento administrativo, que es lo que vamos a ver en este curso. Lo que tiene que ver también con procedimientos parlamentarios, son ámbitos en donde el debido proceso ha ingresado, y sobre todo en las relaciones privadas, ¿no? Que como les digo ya es un gran avance. Y esta expansión horizontal se refleja en eso, en los ámbitos que va conquistando el debido proceso o que ha sido necesario que el debido proceso ingrese para resolver de manera justa las controversias que se presentan ahí. Y una expansión vertical tiene que ver con esta lógica de que el debido proceso no puede mantenerse dentro de un contenido fijado, delimitado. Es constantemente, se determina a través de la jurisprudencia una evolución de las garantías, nuevas garantías, una mayor precisión en el contenido. Eso es lo que la Corte ha determinado, lo que doctrina a nivel, la doctrina que lee la Corte Interamericana. Por ejemplo, yo les recomiendo este libro de la doctora Salmón, que ha hecho un recuento del debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que habla de esta expansión horizontal y esta expansión vertical, que son lo que ya les mencioné a nivel de tribunal, este ingreso a nuevos ámbitos y estas dos dimensiones al buscar mayor precisión del debido proceso, del contenido del debido proceso. Un segundo punto que es importante, digamos, precisar también es por qué es importante regular el debido proceso. Queda completamente claro a partir de lo que les he dicho que hay un reconocimiento del debido proceso como derecho fundamental, como derecho humano. Queda completamente claro que el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana en su jurisprudencia, en sus pronunciamientos han ido precisando, han ido perfilando el contenido del debido proceso. Queda completamente claro que el debido proceso se ha, digamos, ingresado a ámbitos distintos a los judiciales, más allá de lo judicial. Queda completamente claro que el debido proceso tiene dos dimensiones como derecho fundamental: una dimensión procedimental, que tiene que ver con los pasos que uno tiene que respetar en este proceso, en este procedimiento, y una dimensión sustantiva que tiene que ver con la finalidad de la decisión que se busca, una decisión justa, una decisión razonable y proporcional. Pero ustedes se preguntarán, además de esta configuración y este contenido, ¿qué hace que el debido proceso sea importante? ¿Por qué tenemos que estudiarlo? ¿Por qué tenemos que comprenderlo de mejor manera? Y aquí unas tres ideas que básicamente podrían resumir mucho lo que se ha trabajado a nivel de doctrina, lo que la jurisprudencia misma ha advertido, ¿no? A nadie le queda dudas que el debido proceso es un mecanismo de solución de controversias, ¿no? En la universidad se menciona que hay tres tipos de solución de controversias, ¿no? La autocomposición, digamos, primero la autotutela, es decir, que cada persona haga defender sus intereses por la fuerza, lo cual está prohibido por nuestro derecho en algunos casos, salvo algunas excepciones. La autocomposición, que es que los dos sujetos, digamos, conversen, ya sea solo entre ellos o a través de un tercero. Y finalmente mecanismos heterocompositivos, y principalmente un mecanismo heterocompositivo donde hay un tercero que va a resolver la controversia, es el debido proceso, por excelencia el mecanismo para la solución de controversias, ¿no? Les repito brevemente, para el derecho procesal en general hay tres formas de solucionar controversias. En primer lugar es la autotutela, ¿no? Yo como ciudadano, Edson Berríos, quiero defender mi vida y hago uso del legítimo de mi derecho de defensa para repeler algún ataque de una persona. Eso está permitido, ¿no? Es la autotutela, un caso típico de autotutela. En segundo lugar es la autocomposición. Dos personas que, digamos, tienen un conflicto por alguna determinada propiedad y que antes de ir a un juez tratan de conciliar, ¿no? Alguna deuda, por ejemplo, algún préstamo, antes de recurrir al Poder Judicial, a un tercero, lo que hacen es ponerse de acuerdo entre ellos y solucionar la controversia. Y en tercer lugar están los mecanismos heterocompositivos. Uno de esos mecanismos heterocompositivos es el debido proceso. Es un tercero que está
solucionando el conflicto que otras dos personas tienen, por la determinación de algún bien jurídico, por la configuración de algún derecho. Por excelencia, se dice que el debido proceso es el mejor mecanismo que soluciona las controversias. ¿Por qué? Porque está gobernado por una racionalidad, ¿no? Es decir, no es cualquier decisión, se tiene que seguir ciertos pasos, se tiene que cautelar ciertas garantías, se tiene que respetar ciertos objetivos, como es una decisión justa. Es decir, esto hace que el debido proceso sea fundamentalmente un mecanismo de solución de controversias que por excelencia es recogido en muchos ordenamientos jurídicos y es rescatado como el mejor mecanismo de solución de controversias. El debido proceso lo que hace es garantizar que esta controversia sea resuelta de una manera justa y que se respeten ciertos pasos de razonabilidad y de racionalidad, sobre todo para el momento de tomar la decisión. Algo que también, y esto un poco más en filosofía del derecho se trabaja, es que el debido proceso es una piedra estructural en un Estado constitucional, ¿no? El Estado constitucional, a diferencia del Estado de derecho, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba, lo que se primaba era el principio de legalidad, en un Estado constitucional tiene como eje principal a la Constitución, y no solo la Constitución, sino todo lo que implica el constitucionalismo, que es la interpretación que se hace de la Constitución, los valores que reflejan la Constitución, las prácticas que reflejan la Constitución. Es un Estado constitucional que gira en torno a la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales que se regulan, que se recogen en esta Constitución y que es interpretado y que es, por distintos operadores. Ya Peter Haber le hablaba sobre la sociedad de intérpretes, la sociedad abierta de intérpretes, y que el derecho comparado también es una forma de interpretar. En fin, lo que hace el debido proceso en este Estado constitucional es básicamente, convertirse en una pieza clave. ¿Y por qué es una pieza clave? Porque está acorde con el fin de un Estado constitucional. ¿Cuál es la finalidad de un Estado constitucional? Basta leer el artículo 1 de nuestra Constitución Política. El fin es la persona humana, la defensa de la persona humana. Y lo que hace el debido proceso es cautelar la dignidad de la persona humana, porque va a ser revestido de una decisión justa, se va a respetar las garantías de esa persona, se va a buscar que la decisión sea lo más acorde con los cánones de razonabilidad, con los cánones de proporcionalidad. Pero no solamente busca, es acorde con la finalidad del Estado constitucional, que es proteger a la persona, sino que también genera una situación de armonía en la convivencia social. De más está indicarles que tenemos un sinfín de conflictos sociales que muchas veces pasan por no un uso adecuado del debido proceso, o porque las decisiones, la solución a estos conflictos no han pasado por el cauce de un debido proceso, ¿no? Muchas veces se dice que una decisión que toma un juez que no es justa, que no respeta cánones de razonabilidad y proporcionalidad, en vez de solucionar el conflicto, lo que hace es agravarlo y genera una situación de desconfianza en el Poder Judicial, una situación de desconfianza en el sistema en general. Eso es importante. El debido proceso lo que busca es armonizar la convivencia social. Y en tercer lugar, porque ya lo ha dicho los tribunales, lo han dicho la doctrina, es un límite al abuso de poder, ¿no? En la medida que se busca una decisión justa, que los operadores tienen que respetar ciertos cánones de razonabilidad y proporcionalidad, el abuso del poder se tiene que ser limitado, porque no puede caer en arbitrariedad ciertas decisiones. Se busca decisiones justas, no decisiones arbitrarias. Eso es básicamente, en relación a lo que es una pieza. ¿Por qué el debido proceso es una pieza? Porque es importante, porque es una pieza en el Estado constitucional. Y algo que también se ha venido trabajando con mucho, a nivel de, por muchos estudiosos y también por la jurisprudencia, es que el debido proceso es un derecho, pero humano y fundamental, pero también es un derecho prerequisito para otros derechos, ¿no? Y aquí viene un poco lo que ya les indiqué al inicio, ¿no? Cuando reconocemos que el debido proceso es un derecho fundamental, entendemos que es un derecho o una facultad que tiene toda persona, y también es un principio y una garantía que tiene que ser respetada por los demás operadores, por la administración, por la ciudadanía en general.
A nivel de la Corte se ha dicho que es la piedra angular de los derechos humanos, es decir, si no se respeta el debido proceso, ya de por sí hay una violación de la Convención Americana, y que los demás derechos no se podrían ejercitar si es que no se respeta el debido proceso. Y por ahí, ya más esto a nivel de ONU y a nivel de, digamos, los tribunales europeos, se viene señalando que el debido proceso es una norma de jus cogens. Y lo pongo en pregunta porque es algo que todavía no se ha reflexionado del todo en nuestro sistema interamericano. ¿Qué implica ser una norma de jus cogens? Es un mandato imperativo para todos los ordenamientos jurídicos que tiene que ser respetado sí o sí, ¿no? Es una norma de jus cogens. En resumen y de forma muy breve, es eso. Es un mandato imperativo que deviene del derecho internacional de los derechos humanos y que tiene que ser respetado en los ordenamientos jurídicos internos, sí o sí. Por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte ya se está convirtiendo, ya se ha convertido en algunos ordenamientos jurídicos y, digamos, lo ha declarado tal cual como una norma de jus cogens. ¿Y qué implica que el debido proceso sea una norma de jus cogens, que sea un mandato imperativo para todos los ordenamientos jurídicos, que no puedan dejar de no cumplirlo, que no puedan dejar de cumplirlo, y que tenga que, digamos, cuidarse que a nivel de los ordenamientos internos se tenga que ser respetado tanto las garantías procedimentales como las garantías sustantivas. Y les decía que no ha sido muy trabajado en el sistema interamericano porque, si bien es cierto, no hay una decisión de la Corte, ni menos de la Comisión Interamericana, sí ha habido un voto singular, muy particular, que, digamos, daba la idea del debido proceso como una norma de jus cogens, como un mandato imperativo. El juez Cansado, en unos votos singulares, Cansado, que ahora es miembro de la Corte Internacional de Justicia, cuando fue magistrado de la Corte Interamericana y fue presidente también de la Corte Interamericana, en sus votos singulares mencionaba la idea de que el debido proceso es una norma de jus cogens, ¿no? Es una norma que tiene que ser respetado por los ordenamientos jurídicos porque es un mandato imperativo, tal cual como es la prohibición de la pena de muerte, en casos que no estén expresamente señalados en la Constitución, ¿no? Y aquí ingresamos un poco a lo que es el debido proceso en sede administrativa, y solamente para cerrar esas dos primeras partes es importante no olvidar que estamos frente a un derecho fundamental, un derecho humano que ha sido desarrollado por la jurisprudencia, que tiene finalidades muy concretas, ¿no? Ya los mencioné, que es una pieza clave en el ordenamiento, en un Estado constitucional, que es un mecanismo de solución de controversias y que es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos fundamentales. El debido proceso en sede administrativa básicamente lo que hace es, digamos, regular una situación, un ámbito dentro de esta expansión del debido proceso en general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya les mencionaba que el debido proceso ha tenido una expansión horizontal y una expansión vertical. Sí. Disculpa, primero, pero como estábamos pasando al tema administrativo, quería hacer una consulta sobre la primera parte, que es el marco general. El tema es el siguiente, ¿no? Digamos que existe una acción de amparo en sede constitucional. Y esta acción de amparo, digamos, puede invocarse diversos derechos de la persona, pero no ha invocado el debido proceso. Puede en sede constitucional pronunciarse sobre este extremo, pese a que no está invocado formalmente en la demanda constitucional original, dado la amplitud, el significado, la trascendencia del debido proceso. Muchas gracias por la pregunta. Hay dos situaciones, ¿no? La regla es que, digamos, el tercero, que en este caso sería un juez, solo va a decidir lo que las partes han actuado y sobre lo cual ha habido una mínima actuación probatoria, en fin, sobre lo cual ha habido una controversia y sobre lo cual se ha planteado, ¿no? Eso es la regla general, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los tribunales constitucionales en general han construido lo que es la teoría de la autonomía procesal, ¿no? Y esta autonomía procesal de los tribunales constitucionales
digamos, lo han justificado a partir de la finalidad de los procesos que ellos conocen. Y ellos conocen, digamos, procesos constitucionales que son de tutela urgencia, donde hay una situación de controversia límite de violación a estos derechos, ¿no? Es decir, la importancia que tiene lo que se está resolviendo. De ahí que por autonomía procesal muchas veces el tribunal ha ido más allá de lo que los derechos han sido invocados en la demanda, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, de manera muy personal, yo creo que una cosa es ingresar sobre, digamos, dimensiones de derechos que han sido invocados, y otra cosa es ingresar nuevos derechos a lo que se está resolviendo, en la controversia que se está resolviendo. Yo creo que la autonomía procesal permite ingresar digamos, a precisar ciertos contenidos que la parte de repente no ha podido mencionar, ¿no? Pero si no ha mencionado el debido proceso, yo no creo que la autonomía procesal le permita, digamos, revisar el debido proceso. Lo que pasa es que el tribunal lo ha hecho en muchos casos, ¿no? El Tribunal Constitucional y algunos jueces constitucionales, bajo esta teoría de la autonomía procesal, han ingresado sobre derechos que no habían sido invocados, digamos, buscando la finalidad de los procesos constitucionales, que es básicamente armonizar, restaurar el derecho que ha sido vulnerado y eso, ¿no? Pero, digamos, la regla general es que solo se va a pronunciar sobre aquello que ha sido, digamos, mencionado, reportado por los partes, ¿no? Y bueno, vamos a ingresar a lo que es el debido proceso en sede administrativa como derecho humano. Y digamos, importante es que tengan en claro que el debido proceso general lo que ha hecho es ampliarse, ¿no?, a ámbitos distintos a lo judicial, y uno de esos ámbitos es el derecho administrativo, los procedimientos administrativos, ¿no? No estamos frente a un derecho distinto, ¿no? No estamos frente a un derecho distinto. Es el mismo derecho, es el debido proceso, solo que en sede administrativa. De ahí que tiene la misma, digamos, descripción de lo que es el debido proceso. Es un derecho fundamental y es un derecho humano. Y eso implica que tiene esta doble dimensión como derecho fundamental que les mencionaba, que es por un lado una facultad de la persona para poder ejercerlo, una facultad, digamos, de cada persona el poder ejercerlo, pero también es una garantía, es un principio que tiene que ser observado por el ordenamiento jurídico, por las demás instituciones de la administración pública y por la ciudadanía en general, ¿no? Yo quería empezar la descripción del debido proceso en sede administrativa como derecho humano porque ha sido en sede internacional el primer lugar en el que se ha reconocido como derecho, ¿no? Es el primer lugar en donde el ámbito del debido proceso ingresado a sede administrativa ha sido en el ámbito internacional. Específicamente lo hizo el Comité de Derechos Humanos hace muchos años, en la década del 80, pero ingresando a nuestro sistema interamericano, la Corte Interamericana lo hizo específicamente, y el antecedente más remoto es en la opinión consultiva 1190 sobre excepciones al agotamiento de los recursos internos, ¿no? En esa opinión consultiva, el tribunal desarrolla lo que es el debido proceso legal y menciona que es aplicable el debido proceso a las garantías judiciales de este artículo 8 de la Convención Americana que vimos hace unas láminas atrás, es aplicable a sede administrativa, a los procedimientos administrativos, siempre y cuando esté tutelándose derechos de las personas, ¿no? Y esta precisión lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Pero lo importante es que sepan que el reconocimiento del debido proceso en sede administrativa ha sido en primer lugar en sede internacional, el año 90 en la Corte Interamericana, en los años 80 en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Luego, la Corte Interamericana ha venido resolviendo diversos casos, ¿no?, donde ha tenido la oportunidad de pronunciarse y reconocer con mayor amplitud el debido proceso en sede administrativa y el contenido de este debido proceso en sede administrativa. Ya les menciono que en las dos siguientes clases vamos a profundizar sobre el contenido, con casos mucho más prácticos, con digamos, sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte. Esta primera parte es necesario, es una parte, digamos, un poco más teórica, que es importante cimentarlo, que es importante que ustedes también lo comprendan. Un primer caso, por ejemplo, entre otros, basta mencionar los casos de Baruch Ipchel contra Perú, el Tribunal Constitucional también contra Perú,
que también, donde se ha mencionado que hay unos ámbitos distintos a los judiciales donde el debido proceso ingresa. En el caso del Tribunal Constitucional ingresó a un ámbito parlamentario. En el caso de Varus Ipcher ingresó a la parte administrativa, es decir, al ámbito de sede administrativa del debido proceso. Pero yo he querido traer a colación algunos casos un poco más, digamos, más distintos a los que ya conocemos, que quizás que son del ordenamiento peruano, que luego vamos a trabajarlo con mayor detalle en las próximas sesiones, que es, por ejemplo, este caso de la comunidad indígena Saoyohuaxa contra Paraguay, que es del 2006, ¿no? Ahí expresamente la Corte mencionó que el debido proceso debe respetarse en un procedimiento administrativo. Ya en los casos anteriores, Varus Ipcher, Tribunal Constitucional, Baena contra Panamá, en fin, otros casos anteriores, lo que hacía el tribunal era la regla general, ¿no? El debido proceso se aplica a otros ámbitos, a lo laboral y otros civiles, en fin, a otros más. Pero expresamente en el 2006 hace mención de que, que también ingresa a los procedimientos administrativos, ¿no? Este caso tiene que ver básicamente con un tema de titulación de tierras de parte de las comunidades indígenas. Estas comunidades, y hay dos casos muy similares de este tema, donde Paraguay se demoró entre 10 a 15 años en el procedimiento administrativo de titulación de tierras. Estas comunidades, digamos, cansadas de esperar el procedimiento administrativo, lo que hacen es recurrir a sede internacional, luego de agotar evidentemente la vía judicial interna, acuden a sede internacional, en específico a la Comisión y la Corte dice que al momento de ingresar a evaluar el caso no solamente evalúa, digamos, lo que judicialmente ha hecho el Estado de Paraguay para resolver el problema, que en estricto tampoco fue mucho, porque lo que hacía digamos, los tribunales de justicia de Paraguay era básicamente declarar improcedente e infundada las demandas. Lo que hace la Corte Interamericana es ingresar a analizar todo el procedimiento, tanto la parte administrativa como la parte judicial. Y ingresa a la parte administrativa y dice, no es posible que las comunidades tengan que esperar 10 a 15 años para poder ser titulados. O sea, se ha vulnerado el plazo razonable en sede administrativa y es una evaluación, un control que hace la Corte Interamericana del plazo razonable en sede administrativa, ¿no? Esto es, digamos, con mayor detalle lo vamos a ver cuando toquemos el tema de plazo razonable, pero en este caso marca el hito porque menciona expresamente el tema de los procedimientos administrativos y que el debido proceso que cautela la Corte Interamericana puede hacer control sobre procedimientos administrativos. Que sigue. Luego está el caso de Clau Reyes y otros contra Chile. Este es un tema de acceso a la información. Este es un ciudadano chileno que pidió información a una dependencia de Chile. En primer lugar le dijeron que era información reservada, luego le dijeron que no era reservada, pero que no lo tenía. Finalmente le entregan información incompleta. El señor Clau Reyes, cansado de esperar unos cuantos meses y hasta años, recurre al sistema judicial chileno, donde tampoco recibe una respuesta que satisfaga su demanda, que es obtener información, acude al sistema interamericano. Y lo que hace, al igual que en el caso de Paraguay, y lo que hizo en el caso Varus Ipcher y otros que ya les mencioné, la Corte analiza todo el procedimiento judicial y también todo el proceso judicial, pero también ingresa a analizar el procedimiento administrativo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que hace en este caso principalmente es evaluar el tema de la discrecionalidad, ¿no? Y las obligaciones que tiene la administración de cara a los administrados, ¿no? Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento en las próximas clases cuando abordemos casos más puntuales. Este caso evidentemente también lo vamos a tocar, pero quería simplemente, digamos, sacar la idea principal, que en este caso la Corte Interamericana dice que si bien el artículo 8.1 de la Convención, ese artículo, el 8 que habíamos visto anteriormente en láminas, se titula Garantías Judiciales, es posible, digamos, que sea ampliado los ámbitos de sede administrativa y que tengan que ser observadas esas garantías también en sede administrativa, ¿no? Sobre todo cuando se van a determinar derechos de las personas. Eso es, digamos, un segundo caso. Y un caso un poco más reciente es el caso Chocrón contra Venezuela. Y ya les mencionaba que lamentablemente Venezuela es otro país que está recibiendo bastantes denuncias en el sistema interamericano, donde se aborda con mayor detenimiento el tema de la discrecionalidad administrativa. Expresamente señala la Corte, este es un caso del 2011,
dice que la discrecionalidad de la administración tiene límites, y uno de esos límites que no puede dejar de observar es el respeto de los derechos humanos. Y uno de esos derechos humanos, como ya lo hemos visto, es el debido proceso, ¿no? Esos son, digamos, algunos casos, entre otros. Hay otros casos más, contra Uruguay, hay unos casos contra Panamá, que ya les he mencionado, que a nivel de Corte Interamericana se ha reconocido el debido proceso en sede administrativa, se ha mencionado ciertos contenidos del debido proceso en sede administrativa, pero lo importante es que la Corte está, digamos, controlando el debido proceso en sede administrativa y no solo haciendo un control en sede judicial. Luego vamos a ingresar a lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional. Como les mencionaba, el sede internacional fue el primer momento, el primer ámbito en el que se reconoció el debido proceso en sede administrativa, pero eso no quita que luego nuestro Tribunal Constitucional ha recogido y también ha reconocido el debido proceso en sede administrativa. No lo ha reconocido como un derecho distinto, ¿no? En la misma lógica de la Corte, lo que ha hecho es reconocer que del debido proceso general ha habido una extensión a sede administrativa y ha reconocido el debido proceso en sede administrativa. Luego vamos a ver por qué llamarlo distinto, y es algo que finalmente, terminando el curso, deberíamos, digamos, todos debemos saber de por qué se llama distinto, por qué no llamarlo general, el debido proceso parlamentario, el debido proceso castrense, al debido proceso en sede laboral, en fin, ¿por qué darle esa particularidad de nombres? Eso lo vamos a ver un poco ahora y con mayor detenimiento en las próximas clases. Pero lo importante es que sepan que el Tribunal Constitucional tuvo dos momentos de reconocimiento, o por lo menos esa es mi opinión personal. Ha habido dos momentos de reconocimiento del debido proceso en sede administrativa. Un primer momento que tiene que ver casi desde su creación hasta el 2002, donde se emite la sentencia del caso Ramos Col. En este primer momento, en esta primera etapa, lo que hace el Tribunal Constitucional es básicamente ampliar el ámbito del debido proceso general a procedimientos administrativos. Dice que el radio de aplicación del debido proceso no se circunscribe al ámbito judicial, sino que, digamos, va más allá, y reconoce que, que eso que es más allá es el debido proceso en sede administrativa. Tenemos, por ejemplo, el caso de la constructora inmobiliaria Valle del Cruz, que es de 1996. El que sigue. Y digamos, la justificación que hace el Tribunal Constitucional en este primer momento no tiene nada que ver con las decisiones internacionales, ¿no? Lo que hace es justificar porque hay una necesidad de ampliar el ámbito del debido proceso a sedes administrativos, en la medida que también en sede administrativa se está resolviendo temas de derechos humanos, temas de derechos fundamentales. Es decir, hay controversias donde tiene que resolverse en relación a derechos de las personas y es importante ampliar el debido proceso general a sede administrativa. Esa es la justificación que hace en un primer momento. Y luego lo que trata de hacer es un poco de contenido, es darle un poco de contenido a lo que es el debido proceso en sede administrativa. Pero, digamos, y esto ha sido muy criticado por la doctrina, principalmente el profesor Eloy Espinosa, que en este primer momento lo que hace el Tribunal Constitucional es trasladarlo tal cual el contenido del debido proceso general en sede administrativa, ¿no? Ustedes pueden leer ahí la cita, que es el debido proceso. Se aplican las garantías que se reconocen en el artículo 139 de la Constitución, y hace una mención expresa a, por ejemplo, la jurisdicción predeterminada, la pluralidad de instancias, el derecho de defensa, la cosa juzgada, etc. Por ejemplo, la crítica del doctor Eloy Espinosa, que es muy certera, es: en sede administrativa no hay doble instancia. Entonces, ¿cómo reconocer en sede administrativa una garantía del debido proceso en general, que es la pluralidad de instancias, si en sede administrativa no hay doble instancia? Pues por lo menos no hay la obligación de tener doble instancia. Que muchas entidades lo tengan es un tema de organización, pero no es una obligación. Y así, no hay cosa juzgada en sede administrativa, ¿no? La regla es que toda decisión administrativa puede ser revisada en sede judicial, ¿no? De ahí que en este primer momento tenemos una justificación que no se sustenta en normas internacionales, menos en decisiones internacionales, y tenemos un contenido muy amplio, ¿no? En este primer momento, que va del 96 al 2000. Un contenido que es casi trasladar todas las garantías del debido proceso general al debido proceso en sede administrativa. ¿Y qué sigue?
Pero luego tenemos un segundo momento, y es, digamos, a partir del caso Ramos-Colque, que es una sentencia emblemática tanto para el derecho disciplinario en el Perú como para el debido proceso en sede administrativa, donde el tribunal hace una justificación del debido proceso en sede administrativa a partir de los tratados internacionales de derechos humanos y a partir de decisiones internacionales, por lo menos de manera expresa. En este caso, el tribunal hace suya el criterio de la Corte Interamericana de que es necesario ampliar, expandir los horizontes del debido proceso general a sede administrativa, ¿no? Y hace el Tribunal Constitucional esto en el caso Ramos-Colque, que, como ustedes recordarán, es de un policía que estaba siendo sancionado bajo un reglamento que no estaba siendo publicado, y el ejercicio de la potestad disciplinaria sancionadora no guardaba coherencia con los cánones mínimos de proporcionalidad y razonabilidad, es decir, se vulneraba el debido proceso. Entonces, como era esto una sanción administrativa, el Tribunal Constitucional lo que hace es revisar esta decisión administrativa y lo hace a partir de las garantías del debido proceso en sede administrativa. Reconoce que se amplía a partir de lo que ya la Corte había hecho, los tratados internacionales reconocían, y, digamos, determina que hay el debido proceso en sede administrativa como una expansión, como un ámbito que el debido proceso ha ingresado y que debe ingresar para cautelar la solución de para cautelar que las decisiones sean justas también en este ámbito. Luego también hay una justificación que es muy importante, que tiene que ver mucho más recientemente con una sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional. Es decir, reiteradamente a partir de Ramos-Colque, el Tribunal ha venido, digamos, tomando como cliché que el debido proceso en sede administrativa también es controlable porque hay pronunciamientos de la Corte, porque hay tratados internacionales, pero luego recoge también algo muy importante, que también la Corte Interamericana ya lo había mencionado, pero también lo hace suya, y es que ¿por qué regular el debido proceso en sede administrativa? ¿No? Además de la necesidad de cautelar una decisión justa en este ámbito, también es porque todos estamos, digamos, obligados a cumplir la Constitución, todos estamos sometidos a la Constitución política. Si los jueces están sometidos a la Constitución política, los ciudadanos estamos sometidos a la Constitución política, la administración pública también está sometida a la Constitución política. De ahí que justifica la necesidad de ampliar el debido proceso en sede administrativa, el debido proceso en general a sede administrativa, al ámbito de la administración, porque la administración también está obligada a poder someterse a la Constitución y respetar ciertos cánones de razonabilidad, proporcionalidad, entre otras garantías que se reconocen, ¿no? Que sí. Lo que ha hecho también el tribunal en este segundo momento, que va del 2002 a la fecha, es tratar de ingresar a darle un contenido mínimo, es decir, en este caso de Juan Calibar Grasso, que también tiene que ver con un tema disciplinario sancionador, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es, digamos, un poco precisar, ya no lo hizo como en el primer momento, que trasladaba tal cual todas las garantías del debido proceso en general a sede administrativa, sino que tiene un mayor cuidado de darle un contenido propio al debido proceso en sede administrativa. De ahí que reconoce que, si bien es cierto, el debido proceso tiene garantías, digamos, generales, cuando es trasladado a ámbitos, ¿no? Y en este caso en sede administrativa, se tiene que revisar si esas garantías del debido proceso en general pueden ser aplicables o no, de acuerdo a la naturaleza del procedimiento que se va a resolver. Por ejemplo, ya les mencionaba el caso de que en sede administrativa no hay pluralidad de instancias, no hay la obligación de pluralidad de instancias, no hay cosa juzgada. Es muy cuestionada, por ejemplo, en sede, por lo menos en doctrina administrativista, de si realmente hay imparcialidad, porque finalmente el funcionario público está sometido a la administración y la administración tiene sus propios fines, que, si bien es cierto, tienen que ver con el interés general, pero la persona que se relaciona con la administración pública, digamos, nunca está en igualdad de armas, por lo menos eso es la crítica a nivel de doctrina, y lo cual hace que
la decisión que adopte la administración no necesariamente es imparcial, porque ya hay una, digamos, una finalidad prefijada, ¿no? Una finalidad que ya está determinado por los fines que persigue la propia administración pública. En fin, es decir, cuando yo reconozco que hay una expansión del debido proceso general a ámbitos como el del procedimiento administrativo, yo tengo que tener mucho cuidado que no se aplica tal cual todas las garantías del debido proceso en sede administrativa. El Tribunal Constitucional ha tratado de ir construyendo el contenido, ha hablado de un contenido mínimo. Por ejemplo, ha mencionado la razonabilidad y proporcionalidad, que es esta parte sustantiva del debido proceso, que también se tiene que respetar en sede administrativa. La interdicción de la arbitrariedad, es decir, la justificación de la decisión que se está adoptando y que escapa a cánones de arbitrariedad. Y la motivación de las resoluciones en sede administrativa, que también es muy importante. Entre otras garantías que ha ido reconociendo para darle contenido al debido proceso en sede administrativa. Los casos, como vamos a ver a continuación, y las dos clases que siguen, personalmente he tratado de construir un contenido mínimo del debido proceso en sede administrativa a partir de la jurisprudencia de la Corte y del Tribunal Constitucional principalmente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Que sí. Y reafirma lo que les mencionaba, y es que no se puede trasladar tal cual las garantías del debido proceso en general en sede administrativa, ¿no? El derecho al debido proceso es un derecho continente que tiene muchas garantías, procesales principalmente, y que, tal como lo dice expresamente el tribunal, esta vocación expansiva del debido proceso no significa que todos esos derechos, esas garantías tengan que ser aplicables tal cual en sede administrativa. Tiene que ver mucho la naturaleza del procedimiento. Por ejemplo, en sede parlamentaria, un principio que es muy importante, o un criterio, un principio que guía mucho el procedimiento parlamentario es la oportunidad. Distinto al procedimiento administrativo, donde hay una necesidad de legalidad y actividades regladas, en el procedimiento parlamentario hay un principio de oportunidad, es decir, la decisión se maneja bajo criterios también de oportunidad. Entonces el debido proceso no se puede regular tal cual en sede parlamentaria tampoco, porque hay que respetar la naturaleza y los principios que gobiernan ese procedimiento, ese proceso. Algo que también ha hecho es tratar de darle límites, es decir, no cualquier garantía, en la misma lógica de que no cualquier garantía del debido proceso en general puede ser aplicable en sede administrativa, ha tratado de darle ciertos límites. Y aquí vamos a detenernos un poquito, y casi ya es un poco para finalizar, es que tanto la Corte como el Tribunal Constitucional han precisado que no es, digamos, controlable desde el punto de vista del debido proceso toda la actividad de la administración, ¿no? Por la misma naturaleza que tiene la actividad de la administración y los mismos procedimientos que tienen para la toma de decisiones, hay procedimientos en donde no participan los ciudadanos, hay procedimientos donde no están en juego derechos de los ciudadanos necesariamente directamente relacionados con ellos, y donde no es necesario hacer un control del debido proceso, de las garantías del debido proceso. Por ejemplo, los procedimientos internos. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad, en un primer momento, en este caso, Sixto Muñoz Sarmiento, que es un magistrado que, digamos, cuestionaba la decisión que había tomado el Consejo Nacional de la Magistratura para no renovar su función de magistrado. El tribunal lo que hizo en ese caso fue, además de desarrollar un poco lo que es el debido proceso en sede administrativa, precisó un poco los límites que tiene, ¿no? O sea, no cualquier actividad de la administración pública es controlable a través del debido proceso, porque hay decisiones, digamos, hay procedimientos que tiene la administración en donde no hay una participación de los ciudadanos, donde no están en juego derechos e intereses de los ciudadanos. Y en esos ámbitos, como por ejemplo los procedimientos internos, no tendría por qué cautelarse el debido proceso. Tendría que cautelarse la legalidad, es decir, ya está preestablecido cómo tiene que llevarse a cabo el procedimiento interno, tendría que respetarse el principio de legalidad, pero no necesariamente controlarse que se respeten las garantías del debido proceso. Porque algo que dice la Corte, que también dice el Tribunal, es que solo se ingresa a evaluar procedimientos administrativos cuando estos procedimientos tienen, digamos, en estos procedimientos se va a resolver derechos o intereses de las personas
que son controlables por esos organismos, ¿no? Es decir, no cualquier procedimiento. Procedimientos donde está en juego derechos de las personas, intereses de las personas, donde hay necesidad de respetar, garantizar que las personas puedan tener un mínimo de actividad, de participación en estas, puedan dar su voz, puedan participar, porque la decisión que se va a emitir en este procedimiento va a repercutir en su esfera, en sus derechos, en sus intereses. En esos ámbitos, solo en esos ámbitos de la actividad de la administración, es importante controlar que se respeten las garantías, tanto procedimentales como sustantivas, del debido proceso en sede administrativa, que no son las mismas del debido proceso en general necesariamente, que tienen ciertos matices, como lo vamos a ver en las próximas clases. Que sí. Y bueno, ¿cuál es la importancia? ¿No? Ustedes me dirán, pero ya está regulado el debido proceso en general, la administración tiene cánones de legalidad, hay fiscalizaciones que se hacen a los funcionarios. ¿Por qué controlar vía el respeto a las garantías del debido proceso en sede administrativa? ¿No? Y unas respuestas a esto podrían ser las siguientes, ¿no? Cuando se controla la actividad administrativa a través del debido proceso en esta sede, lo que se hace es básicamente garantizar la efectividad de los derechos de las personas en esa relación que tienen con la administración, ¿no? El principio de legalidad, digamos, no necesariamente determina una garantía de efectividad de derechos de las personas cuando interrelacionan con la administración. Se emite una ley, la ley determina una serie de etapas para un determinado procedimiento, pero muchas veces la casuística determina que es importante tener en cuenta otros criterios para proteger los derechos de las personas que están ingresando a esta relación entre administración y ciudadanía. Lo que hace el debido proceso es eso, cautelar que los derechos, digamos, las personas que se relacionan con la administración puedan tener un efectivo ejercicio de otros derechos, ¿no? El derecho a contradecir la decisión de la administración, el derecho a que se motive las resoluciones de la administración, el derecho a que se justifique a partir de la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a que se respeten las etapas, en fin. Hay una necesidad, y el debido proceso en sede administrativa lo que busca es eso, la importancia es eso, porque permite garantizar de manera viva y dinámica esta relación que existe entre ciudadano y administración pública. Algo que también se ha dicho a nivel de doctrina es que el debido proceso contribuye a mejorar el funcionamiento de la administración. ¿Por qué? Porque en la medida que es una pieza clave para el Estado constitucional, el debido proceso en sede administrativa lo que hace es ordenar y mejorar las decisiones que se adoptan en la administración. Como la finalidad del debido proceso en sede administrativa es buscar decisiones justas, buscar decisiones que respeten criterios de proporcionalidad, cánones de razonabilidad, de proporcionalidad, la decisión que va a adoptar la administración va a ser una decisión que por lo menos guarde armonía, que busque armonía y que solucione la controversia de manera efectiva a partir de esa decisión justa. Entonces, ¿cómo la administración no va a sentir que mejora su funcionamiento si es que se les está, digamos, dando a través de este instrumento una posibilidad de tomar decisiones más justas, las decisiones más motivadas, más justificadas? Eso es algo que también es importante porque permite que la administración pública sienta que con el debido proceso está mejorando, que al respetar el debido proceso está mejorando sus procedimientos, está mejorando sus decisiones, y tiene como consecuencia lo siguiente, que es la tercera importancia que solo quisiera mencionarles, y es que genera confianza. El ciudadano que ve una motivación adecuada en una resolución administrativa tiene la confianza de que la decisión que se ha adoptado está justificada en lo que él ha presentado. No necesariamente le van a dar la razón, pero por lo menos tiene la certeza de que no tenía la razón, a partir de justificación adecuada, a partir de fundamentos correctos. También es importante porque, y esto un poco lo dice el profesor Bernal Pulido, es que potencia la dignidad de las personas, ¿no? El ciudadano ya no se siente un extraño de la administración pública. El ciudadano cada vez se acerca más. En este Estado constitucional, algo que también caracteriza, además de ser el centro de la Constitución y el constitucionalismo en general,
En un Estado constitucional, las relaciones que se propugnan son de mayor horizontalidad, ¿no? La administración y el Estado como aliados, el Estado y el ciudadano como aliados en la búsqueda de determinados fines, ¿no? Y es importante que el ciudadano sienta la confianza y que sienta que su participación va a tener ciertos resultados, que se va a cautelar sus derechos, sus intereses, y eso le genera una situación de potenciamiento de su dignidad. Ya no es un ajeno a la administración, no es cualquier persona, no es digamos, una persona que no va a poder participar en la toma de decisiones. En muchos procedimientos administrativos la participación del ciudadano es importante para la toma de decisiones, como vamos a ver con los casos más adelante en la próxima sesión. Sí. Y aquí algunas conclusiones solamente para cerrar la primera clase. No debemos olvidar que el debido proceso es un derecho fundamental, es un derecho humano, cuya importancia radica principalmente en esto que les mencionaba, en ser una pieza clave para la solución de conflictos, una pieza clave en un Estado constitucional, porque permite que el Estado cumpla sus fines, que es el respeto de la persona. El debido proceso en sede administrativa también es un derecho humano fundamental, porque es una extensión del debido proceso en general, que no se pueden aplicar tal cual las garantías del debido proceso en general en sede administrativa, que hay que tener, digamos, mucho cuidado al momento de aplicar. Ya les he dado algunos casos, como el de no pluralidad de instancias, como el de no cosa juzgada, donde no existen esos principios en sede administrativa. Y es importante también tener en cuenta que el debido proceso en sede administrativa está siendo controlado por tribunales como el Tribunal Constitucional y a nivel en sede internacional como la Corte Interamericana, sin mencionar el Comité de Derechos Humanos, como vamos a ver en las futuras clases, en las 2 clases que nos quedan. Es decir, hay una decisión de controlar la actividad administrativa y cumplimiento del debido proceso de la actividad administrativa en determinados procedimientos administrativos donde están en juego los derechos e intereses de las personas. Eso es importante que lo tengan muy presente. Y además, recordarles que la importancia del debido proceso es que ordena y mejora el funcionamiento de la administración y flexibiliza, digamos, hace mucho más viable esta relación entre Estado y ciudadanía, entre administración y ciudadanía, porque permite generar confianza, permite que la persona se sienta más cercana a la administración, o en todo caso, sienta que su participación pueda tener cierto efecto en las decisiones de la administración. Yo con esto espero que les haya podido, digamos, quedar muy claro algunos criterios muy fundamentales en esta primera parte, un poco teórica, un poco complicada. En las próximas sesiones, como les digo, la que viene, vamos a abordar la dimensión procedimental del debido proceso en sede administrativa, lo que es el plazo razonable, lo que es el derecho de defensa, ligado a la presunción de inocencia, el principio, digamos, los principios que además se tienen que respetar en las etapas del procedimiento administrativo. Y luego tenemos la última clase del próximo lunes, que es la parte sustantiva del debido proceso en sede administrativa, lo que se busca con el debido proceso en sede administrativa, que es, como les digo, en resumen, una decisión justa, bajo cánones de respeto a la igualdad, no discriminación, la intervención de la arbitrariedad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Yo, para las preguntas que ustedes consideren, muchas gracias. No cualquier Estado, no un Estado liberal, no un Estado social, sino un Estado constitucional, como lo vamos a explicar más adelante. En tercer lugar, ¿qué implica, qué es el debido proceso en sede administrativa? ¿Es otro derecho distinto al debido proceso? ¿Es una ampliación del debido proceso en general? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Y en cuarto lugar, también la misma lógica, ¿por qué es importante reconocer, regular el debido proceso en sede administrativa? Tiene una particularidad muy importante que lo distingue del debido proceso general de cara a la relación que se está cubriendo, que es administrado, ciudadano con Estado, ciudadano administrado con administración pública. Y finalmente, lo que siempre se hace en una charla, en un taller, en un curso, es mencionar algunas conclusiones sobre lo que se viene trabajando. Por acá.
Entonces, en primer lugar, y la primera pregunta es, ¿qué es el debido proceso? Ustedes se les ha alcanzado la copia del PPT que vamos a proyectar. Lo importante es, primero, enunciar que el debido proceso ha sido reconocido como un derecho fundamental, ¿no? Antes de la Constitución de 1993, no había un reconocimiento expreso del debido proceso como derecho fundamental y como tal, o sea, en el nombre que se le está indicando, que es debido proceso. Lo que había en la Constitución del 79 era básicamente una indicación de una serie de garantías que componían o contenían el debido proceso, pero no había una mención expresa a lo que es el debido proceso. Recién con la Constitución de 1993, específicamente en el artículo 139.3, presentar sus artículos para poder publicarlos en la revista. Dicho esto, no me queda sino una vez más agradecer al doctor Edson Ríos Yanco y darle el uso de la palabra a efecto de que pueda iniciar su exposición. Sí, pues buenos días con todos y con todas. Siempre desde la Defensoría del Pueblo es un placer poder colaborar con instituciones tan prestigiosas que se preocupan mucho por la capacitación de su personal, y en este caso el Congreso de la República. Agradecer al doctor José Abanto, director del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, que en efecto estamos a pocos días de suscribir un convenio con la Defensoría del Pueblo para formalizar esta colaboración académica, esta necesidad de mayor capacitación y capacitación permanente en todo el personal de la administración pública en general, ¿no? Yo, simplemente para explicarles, van a ser 3 días. La verdad que un tema de este tipo, yo lo trabajo en la universidad en un ciclo entero, más o menos entre 4 a 5 meses. Señor. He tratado de ser lo más sintético posible, tratar de ubicar los puntos medulares para que ustedes puedan comprender lo que implica el debido proceso y qué implica además el debido proceso en sede administrativa, ¿no? Entonces, en estos 3 días, el primer día, el día de hoy, voy a hacer una especie de recuerdos, recopilación sobre aspectos muy principales, generales, sobre lo que es el debido proceso, cuál es la importancia del debido proceso y el debido proceso administrativo, el debido proceso en sede administrativa, y también su importancia de cara a un Estado constitucional como el que estamos buscando, como en el que estamos viviendo. En el segundo día se menciona el término debido proceso. Esto es importante porque además el Tribunal Constitucional ha precisado que, si bien es cierto, literalmente la Constitución habla de una garantía y un derecho de la función jurisdiccional, estamos frente a un derecho fundamental. Reiteradamente, aquí solamente les he mencionado un ejemplo de una sentencia, pero reiteradamente el Tribunal Constitucional ha mencionado que el debido proceso no es solo una garantía jurisdiccional, sino es un derecho fundamental. Y luego vamos a ver qué contenido tiene. Entonces, Constitución Política del 93 marca el inicio de lo que es el reconocimiento expreso del debido proceso. El Tribunal Constitucional ha hecho una precisión de que no solo es una garantía jurisdiccional, sino es un derecho fundamental. Y luego ya hay un reconocimiento, digamos, con mayor precisión en el Código Procesal Constitucional. Específicamente en el artículo 25.17 se menciona que, digamos, entre otros derechos por los cuales procede el habeas corpus, es un derecho constitucional conexo a la libertad personal, como es el debido proceso, ¿no? Entonces, yo quiero que en esta lámina quede grabada la idea precisa de que el derecho fundamental está reconocido en nuestra Constitución Política, ha sido precisada como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional y ya se encuentra reconocido expresamente como derecho constitucional en el Código Procesal Constitucional. ¿Qué sigue? Pero ¿qué características presenta este derecho fundamental, ¿no? El debido proceso como derecho fundamental, y aquí un poco un paréntesis, derecho fundamental implica visto desde la teoría objetiva de los derechos fundamentales, presenta una doble dimensión, ¿no? Que es el día viernes, vamos a abordar las garantías procesales del debido proceso en sede administrativa.
hay una serie de casos que yo voy a tratar de escoger, que ya un poco he estado escogiendo el fin de semana, para poder ubicarlos en una buena comprensión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero también de la Corte Interamericana, que ha abordado estos aspectos. Y en el segundo y en el último día, en el tercer día, vamos a abordar lo que son las garantías materiales del debido proceso en sede administrativa, ¿no? Entonces, de esta forma, en estos 3 días, queremos cubrir un poco lo que ya les dije. Yo lo abordo en un ciclo entero en la universidad, pero espero que puedan, digamos, captar lo medular, que puedan comprender, y a la mayor disposición para cualquier duda. Voy a dejar correo electrónico también para cualquier consulta que ustedes puedan efectuar o cualquier precisión que ustedes quisieran, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Yo el día de hoy, como les dije, voy a abordar aspectos generales sobre qué es el debido proceso en sede administrativa. Entonces, he partido por indicarme 4 preguntas, ¿no? Yo me voy satisfecho si es que ambos, digamos todos nosotros, podemos respondernos las 4 preguntas que a continuación les señalo, ¿no? En principio, ¿qué es el debido proceso? Todo el mundo, todos los operadores jurídicos, jueces, funcionarios públicos, especialistas en derecho, estudiantes de derecho, en general hablamos sobre el debido proceso. Pero, ¿qué realmente es el debido proceso? En segundo lugar, ¿cuál es la importancia del reconocimiento del debido proceso en un Estado constitucional? El día de hoy, continuando con nuestras actividades del año 2012, tenemos el honor y el placer de tener la presencia del doctor Edson Garridos Yanco, comisionado de la Comisión en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Él ha tenido la gentileza, ¿no?, y el ofrecimiento de venir por invitación del centro a exponer sobre el tema del debido proceso en sede administrativa, ¿no? Y en verdad es el centro de los estudios parlamentarios ya prácticamente en la recta final de su actividad del año 2012 viene haciendo una evaluación sobre los trabajos que viene, sobre las actividades de carácter académico que viene desarrollando en el presente año. Y lo que queremos poder tomar como adelanto es que incluso estamos trabajando en diversas instituciones públicas, ¿no?, y universidades, convenios de colaboración interinstitucional, entre ellos evidentemente la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de poder nutrir información, no solamente con actividades como la presente, sino información que pueda servirnos y podemos colgar en la página web o a través de la revista Cuadernos Parlamentarios, que es la revista del centro, que es virtual para este año, pero que a partir de enero de 2013 va a ser también impresa, y que les invito también a leerla, conocerla y también, ¿por qué no?,